Bien, la clase anterior habíamos hecho la simulación lógica de la compuerta NOT utilizando SPICE, ya habíamos descrito su netlist. Entonces, pues vamos a continuar desde ahí. Ya tenemos este circuito en la netlist, entonces vamos a recuperar eso. Bien, ahora, ya que tenemos el barrido, es decir, ya que comprobamos lógicamente que funciona este arreglo de componentes, ¿qué es lo que sigue? Y si ya tenemos la simulación lógica, pues lo que va, esto es lo que hicimos en la clase anterior, aquí está el código para definir una fuente de pulsos, ¿sí? Y vamos a hacer el balanceo de la respuesta. El balanceo de la respuesta pues consiste en hacer pruebas sobre mi compuerta lógica, ¿sí? Para esto vamos a necesitar primero el diagrama de conexiones de pruebas, que no es otra cosa más que indicar con una cajita negra cómo voy a conectar entradas y salidas de mi compuerta o de mi celda. Aquí pues tengo mi compuerta, tiene la entrada A, ahí va a ir el voltaje de entrada, tiene la salida X, ahí va mi capacitor de carga y ahí mido el voltaje de salida. Y aquí tenemos la curva de voltaje de mi compuerta. ¿Qué es lo que está pasando? Aquí, si se acuerdan de la clase anterior, habíamos dicho que, pues si fuera ideal mi sistema, tendría aquí una respuesta cuadrada, ¿sí? Pero como no es ideal, lo que está pasando es, conforme voy incrementando el voltaje de entrada, los canales de los transistores van cambiando su tamaño, el canal del transistor P se va angostando y el canal del transistor N se va ensanchando. Entonces, la corriente va a tener una gráfica suave, ¿sí? Bueno, el voltaje va a tener una transferencia suave. Va a empezar a cambiar, a cambiar, a cambiar. Aquí cambia bruscamente y ya luego se estabiliza otra vez aquí a la salida. Ahora, lo importante de esta curva es que cuando yo llego a la mitad del voltaje de entrada, el voltaje de salida también debería haber llegado a la mitad, aunque no sean respuestas eh, equivalentes, aunque no sean respuestas proporcionales. Las dos respuestas deberían de llegar a la mitad de su recorrido exactamente al mismo tiempo, ¿sí? Es decir, cuando mi voltaje de entrada esté en la mitad de la alimentación, que en este caso son 1.65 volts, la salida también debería estar en la mitad de la alimentación, que son 1.65 volts, ¿sí? Aquí, ¿por qué deberían estar aquí cruzando? Porque se supone que si mi voltaje de entrada llegó a la mitad de su recorrido, ambos canales de los transistores deben estar igualmente anchos, ¿sí? Deberían estar con la misma resistencia aparente. Entonces, si tengo dos resistencias iguales en serie, ¿cuánto voltaje cae en cada resistencia? El mismo voltaje en las dos. Debería caer el mismo voltaje en las dos, o sea, la mitad del voltaje de alimentación. O sea, mitad del voltaje de alimentación cae en una, mitad del voltaje de alimentación cae en la otra. Entonces, si mi entrada está a la mitad del voltaje, la salida debería estar a la mitad del voltaje. Ahora, esto no va a suceder. Lo que va a pasar es que mi curva no va a ser la ideal, que sería esta roja, sino va a ser o esta verde o esta naranjada. ¿A qué se debe esto? Se debe al factor de que cuando se fabrican los transistores P tienen mucha mayor resistencia que los transistores N por el material con el que están hechos y por las características, bueno, es lo mismo, por las características eléctricas que tienen, ¿sí? Entonces, como los transistores P tienen
mucha mayor resistencia, la respuesta de mi compuerta va a estar desbalanceada. Esto es lo que se conoce como una respuesta desbalanceada. Balanceada cuando está aquí, que cruzan a la mitad exactamente, y desbalanceada cuando la respuesta o es esta verde o es esta naranjada. ¿Sí? La naranjada pues significa que el voltaje cambia muy rápido y la verde significa que el voltaje cambia muy lento. Ahora, vamos entonces a verificar nuestro circuito y vamos a ver cómo está la respuesta, dónde está nuestro punto de cruce. Si mi punto de cruce está después de los 1.65 volts, significa que mi transistor P es muy ancho, o sea, tiene muy poca resistencia. Si mi punto de cruce está por debajo de los 1.65, va a significar que mi transistor P tiene demasiada resistencia, es decir, está muy angosto. Vamos a revisar esto entonces. Bien, ahora pues vamos a correr el análisis y déjenme ver si acá tengo la sintaxis para... Ahí está. Vamos a medir precisamente el punto de cruce, lo vamos a buscar, ¿sí? Para medir el punto de cruce vamos a usar un comando que se llama measure. Bueno, ya habíamos usado los measures con ustedes. Entonces, vamos a medir la corriente. Y este de barrido no voy a abrir el barrido, me equivoqué, abrir los notes. Listo. Entonces vamos a hacer un measure. Ya tenemos aquí nuestro análisis transitorio. Sí, teníamos nuestro análisis transitorio. Y lo que voy a hacer es cambiarlo por un análisis de DC. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a barrer el voltaje de entrada desde 0 hasta el voltaje máximo, que sería en 3.3. Y lo que quiero ver es cómo al ir incrementando el voltaje de entrada va cambiando el voltaje de salida. Entonces vamos a hacer un barrido de DC. Entonces voy a comentar el punto tran. Ahí está. Y vamos a hacer un análisis en DC. En DC, ¿cómo se hace el análisis? ¿Cuál era la sintaxis? Habíamos hecho esto cuando vimos el barrido para el transistor. Se pone primero punto DC, Ujú. después la fuente, Fuente, ¿qué más? el voltaje inicial, Voltaje inicial, ajá. el voltaje final, Ajá, ajá. el delta. Bien. Entonces vamos a hacer un análisis de DC, punto DC. ¿Y qué fuente voy a barrer? Pues voy a barrer la fuente de entrada. Sí, tengo que barrer la fuente de entrada. ¿Cuál es la fuente de entrada aquí en este arreglo, en esta compuerta? BDD. Esa es la alimentación. La fuente de entrada. BA. Vea. O sea, la fuente de entrada es la que está conectada a la entrada de mi celda, que es VA. Entonces, vamos a barrer VA. Voltaje inicial 0 y voltaje final, pues vamos a ponerle 3.3. Y delta vamos a darle 10 milivolts. Y listo. Ahora, vamos a graficar precisamente esta respuesta. Voy a comentar aquí Pueden seleccionar Insert Single Line Comment. No. Pueden seleccionar. Y vamos a hacer nuestro print. Entonces, punto print. Ya no va a ser en transitorio, va a ser en DC. Y quiero ver el voltaje de la entrada y quiero ver el voltaje de la salida.
Listo, corremos la simulación. Y ahí está, ¿sí? Ahora, basados en esta gráfica de acá, la respuesta cómo está, o sea, el transistor P que es muy angosto o muy ancho, según lo que están viendo aquí. Muy angosto. Muy angosto. O sea, la resistencia del transistor P es muy alta. Esta gráfica debería de cruzar por acá. Entonces, vamos a modificar las dimensiones del transistor P para ver cómo se modifica la gráfica. Ahorita todavía no voy a hacer mediciones precisas. Nuestros transistores ahorita tienen las mismas dimensiones, entonces esto nos dice o nos comprueba que precisamente el transistor P va a tener más resistencia, aun si tiene las mismas dimensiones que el transistor N. Vamos a modificar entonces el ancho del transistor P. Más ancho, menos resistencia. Menos ancho, más resistencia. Entonces voy a modificarlo ahora a 12. Vamos a ver cómo se ve esto cuando lo corro con un ancho de 12. Ahí está. ¿Mejoró la respuesta? Sí. Sí, ¿no? O sea, deberíamos de estar cruzando por aquí. Antes estábamos como por acá. ¿Sí? Entonces, ahí está la comprobación también de que si incremento el ancho del transistor, pues se incrementa, se reduce su resistencia, y si reduzco su resistencia, el punto de cruce está más cercano. Ahora, ya vamos a hacer, como ya nos estamos acercando, vamos a hacer ya por fin el punto measure. ¿Sí? Entonces voy a poner el measure aquí abajo del DC. Punto measure o punto meas, como quieran. Y vamos a hacer análisis de DC. O bueno, barrido. Barrido de DC. Ahí está. Y este es análisis transitorio. Salud. Ahí está mi análisis transitorio. Barrido de DC. Y aquí pues va a quedar todo lo de DC. Bien, entonces el measure, el punto meas. Y pues tenemos que decirle en cuál análisis, en cuál simulación. ¿Sí? Luego, la variable donde voy a guardar mi dato y pues la magnitud que quiero medir. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, punto measure o punto meas y vamos a buscar el cruce. ¿Cómo vamos a buscar el cruce? La simulación en la que voy a buscar el cruce pues es la simulación de DC. A la variable pues le voy a poner cruce de A porque es la entrada de A contra la salida. Y vamos a buscar, ¿dónde vamos a encontrar esto? Pues cuando, le digo directamente al simulador, cuando el voltaje de entrada sea igual al voltaje de salida. O cuando el voltaje de salida sea igual al voltaje de entrada, es lo mismo. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, pues continuamos. Voy a correr la simulación. Vamos a ver si no tengo errores. Ahí está. Y vamos a ver dónde está mi cruce ahorita. Mi cruce está en 1.4665. ¿Dónde debería estar? En 1.65. 1.65. Entonces vamos a seguir modificando las dimensiones del transistor P. Entonces ahora lo voy a hacer de 18.
Corro la simulación. Mi cruce está por aquí, ya nos estamos acercando. ¿Y dónde está mi cruce ahorita? En 1.58. ¿Sí? 1.58. Vamos a modificar un poco más las dimensiones. Todavía necesito hacerlo un poco más ancho. Vamos a hacerlo. Y acuérdense, aquí tenemos que estar trabajando con múltiplos de 0.3. 18 es un múltiplo de 0.3. Vamos a mandarlo a 18.9, que es múltiplo de 0.3 también. Corro la simulación. 1.59. No, todavía le falta. Entonces, 12, 4, 12, 15, 18. Vamos a mandarlo a 19.8, que es un múltiplo de 0.3. Ya nos estamos acercando, 1.60. Entonces vamos a mandarlo directamente a 19.8, 20.1, 20.4. Vamos a mandarlo a 20.4. 20.4. Y ya, estamos todavía más cerca. Vamos a mandarlo entonces a 21. Y cada vez nos acercamos un poquito más. Y vamos a mandarlo a 22.2. Más cerca todavía. 22.8. 23.1. Y si se fijan, ahí ya me pasé poquito. ¿Sí? Vamos a ver. 23.1 es múltiplo de 0.3. Entonces, aquí tengo un voltaje de cruce de 1.6515. Anoten, 1.6515. 1.6515. Aquí mi voltaje de cruce es 1.6515. Entonces, si tengo 1.6515, ¿el error cuánto es? El error pues es lo que tengo entre lo que quiero, 1.6515 entre 1.65. ¿Cuánto les da eso? Dividan 1.6515 entre 1.65. ¿Cuánto les da? 1.000 y Réstenle 1 y multiplíquenlo por 100. ujú, 0.09. Súbale poquito a su micrófono, Laura. 0.09. 0.09. 0.09% de error. Bien. Ya lo multiplicó por 100, ¿verdad, Laura? Sí. Bien, entonces 0.09%. Listo. Ahora, quedamos que me pasé, entonces tengo que hacer el transistor más angosto. La que sigue hacia abajo sería 22.8. Vamos a correrlo con esa. Y es 1.6479. ¿Sí? Ahí me da 1.6479. Entonces dividan 1.6479 entre 1.5.
Entre 1.65, ¿no, profe? 1.6479 entre 1.65. ¿Cuánto les da eso? $0.99. 1 menos eso y por 100. .12. 0.12%. Ay. Sí lo multiplicaron por 100, ¿verdad? Sí. Bien. Sí. Entonces, si se fijan, si dejo la dimensión anterior tenía un error del 0.09% y si dejo esta dimensión tengo un error del 12%. Entonces, ¿cuál escojo? Pues la que me da el menor error. Entonces, vamos a dejar la dimensión anterior, que era 23.1 micrómetros. Listo. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Ahora, no les voy a dar yo márgenes de error tan ajustados. Van a tener un margen de error un poquito más amplio. Bien. Continuamos. Ahora, ya encontramos el voltaje, el punto de cruce. ¿Sí? ¿Para qué queremos el punto de cruce? El punto de cruce, pues nos va a decir si esta gráfica, otra vez, está muy cargada hacia la derecha la respuesta o está cargada muy hacia la izquierda. ¿Por qué no queremos que esté cargada hacia ninguno de los dos lados? Si la respuesta está cargada hacia la izquierda, ¿qué va a pasar con los márgenes de ruido? Pues los márgenes de ruido se van a mover, ¿sí? Si mi respuesta está muy cargada hacia este lado, por ejemplo, si bajara por aquí, pues lo que tendría es que mis márgenes de ruido bajo, o sea, los márgenes de ruido o la ventana de ceros es muy pequeña y la ventana de unos se volvería muy grande, ¿sí? Si la ventana de ceros es pequeña y la ventana de unos es grande, pues lo que va a pasar es que puede que mi compuerta interprete ceros con ruido como si fueran unos. Por ejemplo, vamos a decir que si estos son 3.3, vamos a decir que de aquí a aquí el margen de ruido son 0.3 volts. Entonces tenemos el ideal, si este fueran 0.3, pues me sobran 3 volts. Entonces este deberían ser 1.5 volts y este deberían ser 1.5 volts. ¿Sí se entiende? 1.5, 0.3 y 1.5 me dan 3.3. ¿Sí se entiende? Sí. Sí. Entonces, eso sería si mi respuesta estuviera perfectamente balanceada. ¿Eso qué ocasiona? Si viene un 0 por la línea, ¿sí? Si viene un 0 por la línea y hay ruido que lo eleve, por ejemplo, a 1.4 volts, la ventana de ceros va de 0 a 1.5. Entonces, un 1.4 todavía se interpreta como 0. Sí. ¿Sí? O sea, 1.4 todavía cae en esta ventana. Entonces, mi compuerta tiene la capacidad de regenerar un 0 con muchísimo ruido. Y luego, aquí es 1.5, 0.3, eso significa que mi VIH está en 1.8. Significa que todo voltaje por arriba de 1.8 se interpreta como un 1. Igual, mando un 1 por la línea, recibe ruido y llega aquí como pasa de ser 3.3 a 1.9, por ejemplo. 1.9 todavía cae en la ventana de unos. Sí. ¿Sí? Quedamos que este punto está en 1.8. Entonces 1.9, o sea, un 1 con muchísimo ruido, aún se puede regenerar como un 1. Pero, ¿qué pasa si mi respuesta está desbalanceada? O sea, si mi respuesta está muy cargada a la izquierda, pues mi margen de ceros
va a reducirse. Y si imagínense que mi margen de ceros se reduce 0.5 volts, entonces mi margen de ruido ahora es de 0 a 1 volt son ceros, y luego de 1 volt a 1.3 es la región indeterminada, y de 1.3 hasta 3.3 es la región o el margen de unos. Si viene otra vez mi señal que valía 1.4, que era un cero con ruido, ¿cómo se va a interpretar? ¿Como uno? Así es. O sea, si mi ventana de ceros va de 0 a 1, mi margen de ruido va de 1 a 1.3 y mi ventana de unos va de 1.3 hasta 3.3, 1.4 ¿dónde entra? En unos. En unos. Entonces ahí estaría mi compuerta interpretando un cero con ruido como si fuera un 1. Eso no lo queremos. Por eso intentamos balancear la respuesta de la compuerta para que quede lo más centrada posible. Entre más centrada esté, significa que mis ventanas de ceros y mis ventanas de unos van a tener los mismos márgenes y tengo la misma probabilidad de interpretar ceros como ceros y unos como unos, aun cuando tengan ruido. ¿Se entiende? Todo claro, profe. Bien. Entonces continuamos. Ahora vamos a encontrar precisamente estos puntos. ¿Sí? Vamos a encontrar estos puntos. Habíamos dicho que yo voy a determinar que el voltaje de salida alto lo voy a tomar en el 90% de la alimentación y el voltaje de salida bajo lo voy a tomar en el 10% de la alimentación. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil que encontrar la derivada de este punto y la derivada me va a dar casi lo mismo, 90 y 10%. Entonces vamos a encontrar esos puntos. ¿Cómo los vamos a encontrar? Pues con el comando measure, ¿sí? Vamos a revisar otra vez el barrido de DC, o sea, y voy a encontrar el voltaje bajo, voltaje de entrada bajo, ¿y qué es lo que voy a hacer? Voy a encontrar el voltaje A cuando la salida esté al 90% de la alimentación, ¿sí? Cuando la salida esté al 90% de la alimentación. Y voy a encontrar el voltaje alto de entrada, encontrar el voltaje en A cuando la salida esté al 10% de la alimentación. Quedamos que como es un inversor, el voltaje de entrada bajo está relacionado con el voltaje de salida alto. Y el voltaje de entrada alto está relacionado con el voltaje de salida bajo. Entonces, vamos a hacer esto. ¿Sí se entiende? Sí. Bien. Entonces, bueno, ahí ya no se alcanza a ver, pero pues igual acá se los pongo. Vamos a definir, aquí en las configuraciones, vamos a hacer algo nuevo, vamos a definir un parámetro, punto para, y esto es básicamente definir una constante, ¿sí? O una variable. Entonces voy a definir mi parámetro, y pues yo digo que lo voy a llamar BDD, y va a ser igual a 3.3. ¿Eso qué significa? Que ya puedo cambiar aquí mis valores de 3.3 a BDD. Lo voy a comprobar con el barrido aquí. En lugar de 0 a 3.3 lo voy a hacer de 0 a BDD. Y déjenme ver si no explota. Y ahí está. ¿Sí? ¿Qué pasa? Esto se va a sumar a nuestras consideraciones. Dijimos que no importaba si los nodos se llamaban igual que las fuentes. Y ahora con esto estoy demostrando que no importa si los nodos se llaman igual que las fuentes o se llaman igual que los parámetros. Se pueden llamar igual. ¿Sí? Se pueden llamar igual. No pasa nada. ¿Sí se entiende? Parámetros, nodos y fuentes no se interfieren si se llaman igual. ¿Queda claro eso? Sí. Ahora, para que no se confundan, o sea, para que ustedes no se confundan, el simulador yo sé que no se confunde, pero para que ustedes no se confundan, voy a cambiarle el nombre aquí al parámetro y lo voy a cambiar de BDD a Balim, ¿sí? Para que sea B alimentación, voltaje de alimentación. ¿Necesito cambiarlo? No, pero lo voy a cambiar yo para que queden un poquito más claros los ejemplos. Entonces, aquí
En el DC ya no es voltaje fin, es de alimentación. Listo. Y bien, vamos a encontrar ahora los demás valores. Entonces agrego un punto MEAS también en el DC. ¿Y qué variable vamos a encontrar? Pues voy a encontrar voltaje de entrada, voltaje de entrada abajo para A, porque es la entrada A. Y pues, ¿qué voy a encontrar? Find, voy a encontrar cuando el voltaje A, bueno, encontrar el voltaje A cuando el voltaje en la salida sea igual a, y aquí vamos a ver si soportan ustedes esta sintaxis, entre comillas dobles, 0.9 por voltaje de alimentación. Voy a correrlo. Vamos a ver si encontramos el voltaje de entrada A. Y ahí está. En 1.47 está mi voltaje de entrada A. Córranlo. ¿Sí les funciona con esa sintaxis? A mí no me funcionó. Ok. A mí sí. A ver, Brian, presente. ¿Cuánto Sí. le dio usted, profe? ¿Mm? ¿Cuánto le dio usted de...? 1.47. Ah, sí. Gracias. Ujú. Presente, Brian. Ahí está. No, las comillas van al final de la ecuación. Ah, Ahí está encerrando entre comillas nada más el 0.9. Entre comillas va 0.9 por Bealim. Ajá. Comilla doble. Y abajo también. Córralo. Está multiplicando ambas por 0.9, profe. A ver, ¿sí? Mm. Pues es que sí. Bueno, el 0.9 de VIH no es 0.1. Es el 10%. Sí. Ujú. Le falta el igual, ¿no? De Bx igual a También. find BA when Bx. Sí, no copió el comando bien, Brian. bueno, esta la copio bien. Hecho. ¿Mm? Ok, regreso a presentar entonces. Ahí está. Cópienlo. Eh,
Bien, ¿ya nadie se quedó atrás? Disculpe, profe, aquí tengo una duda. Ujú, Aquí estamos por ejemplo, en el que pusimos que BILA, le pusimos 0.9 porque es en la compuerta NOT, ¿verdad? ujú. Porque está invertido. Si es Sí, el por... voltaje de entrada bajo lo va a dar el voltaje de salida alto porque es un inversor. Si fuera un buffer, voltaje de entrada bajo lo da el voltaje de salida bajo y así correspondientemente, ¿no? Ah, sí, gracias. Ujú. Sí, aquí los da cruzado nada más porque es un inversor. Estamos usando la condición de inversor. Bien, ¿ya nadie se quedó atrás? Ok. Bien, si nadie se quedó atrás, entonces seguimos. Y pues lo que me falta ahora es encontrar el voltaje de entrada bajo. ¿Sí? Pero el voltaje de entrada alto. Y ese me lo va a dar el voltaje de salida bajo, que ese es en 0.1. ¿Sí? Igual, guardo, corro. Y ahí está, mi voltaje de entrada alto está en 1.836. Entonces, como este es 1.4704, lo redondeo a 1.47 y este 1.836 se redondea a 1.84. Entonces, 1.47 y 1.84. Y entonces, 1.47 y 1.84. Ahí están mis márgenes de ruido. ¿Sí? Estos son mis márgenes de ruido para mi señal. Ah, ahí está. ¿Sí? Eso significa que los ceros de entrada de mi compuerta, o sea, mi compuerta va a detectar un cero como cualquier voltaje que vaya desde 0 hasta 1.47. Va a detectar como un 1 cualquier voltaje que vaya desde 1.84 hasta 3.3. Y todos los voltajes entre estos dos puntos son voltajes que van a dar salidas indeterminadas. ¿Sí se entiende aquí? Sí. Bien. Listo. Entonces, pues seguimos. Ahora, ya encontramos los márgenes de ruido. Excelente. Lo que me falta, bueno, encontramos los puntos BIL y VIH, voltaje entrada bajo y voltaje entrada alto. Ahora me falta encontrar precisamente los márgenes de ruido. ¿Sí? Los márgenes de ruido es cuántos volts tiene o de rango cada ventana. ¿Sí? Que pues en el margen de ruido bajo no tiene chiste. El margen de ruido bajo, si va de 0 a 1.47, ¿cuántos volts tiene de rango esta ventana? 1.47 volts. Pues sí, 1.47, no tiene chiste el margen de ruido bajo. El margen de ruido alto sí, es el voltaje de alimentación menos el voltaje de entrada alto, ¿sí? O sea, sería este menos este y ya nos da el rango. Entonces vamos a calcularlos. Vamos a calcular esos. Me regreso por acá y vamos a calcular los márgenes de ruido. Igual, punto MEAS en DC y vamos a encontrar el margen de ruido bajo. Y pues no es otra cosa que para igual a, y entre comillas, dobles o simples, ustedes prueben en sus casos, pues va a ser BIL y en mi caso yo le cambié el nombre a BILA. Listo. Y punto MEAS en DC también, el margen de ruido alto, parámetro igual a
¿Y cómo le puse yo a mi voltaje de alimentación? Pues voltaje de alimentación menos VIHA. Listo, vamos a ver si no explota. Corremos la simulación. Y ahí está. ¿Sí? Margen de ruido bajo, pues ya lo conocemos, pero de todos modos. 1.4704 volts. Margen de ruido alto, 1.4639 volts. Importante aquí. La idea de balancear la respuesta de mi compuerta, pues es que estos dos márgenes se parezcan lo más posible. ¿Sí? Que se parezcan tanto como sea posible. Entonces, pues ahí vemos que al menos sí son parecidos. No son iguales, pero son suficientemente parecidos. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Y ahora vamos a encontrar cuánto mide la región indeterminada. Y la región indeterminada, pues nada más es VIH menos VIL. Entonces le añadimos aquí a las medidas. Punto MEAS, DC, indet, y le voy a poner A porque es la indeterminada de A, que es el parámetro, igual a VIHA menos VILA. Listo. Corremos otra vez la simulación. Y ahí está, mi región indeterminada es de 365 milivolts. ¿Sí? 365 milivolts. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Alguien le falló? ¿Podría poner un poquito sus resultados, profe? Para ver si les salió igual. No, no les va a salir igual. A todos les van a Bueno, dar resultados ligeramente diferentes. sí, pero para... Ah, no, sí, está bien. Gracias. En el indeterminado, ¿cómo se dice? Es el de menos ¿cómo dice? VIHA menos el VILA, ¿verdad? Ujú. Ah, gracias, profe. Ujú. Bien. Si nadie se ha quedado atrás, seguimos. Ahora vamos a hacer la caracterización en estado dinámico. La caracterización en estado dinámico es medir el tiempo de respuesta de mi compuerta. Y para esto vamos a medir dos tipos de tiempos. Primero, los tiempos de conmutación. El tiempo de conmutación es cuánto tiempo tarda en cambiar de nivel mi compuerta. ¿Cuánto tiempo tarda en pasar del límite del 0? Quedamos que la salida, el límite del 0 lo vamos a tomar al 10% y el límite del 1 va a empezar en el 90%. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda mi compuerta en pasar del último 0 viable al primer 1 viable? ¿Sí? Este tiempo lo vamos a llamar tiempo de subida o time rise. Y vamos a medir también el tiempo de bajada, es decir, cuánto tiempo tarda la compuerta en pasar del último valor aceptable como 1, que es el 90% de la alimentación,
al primer valor que se toma como 0, que es el 10% de la alimentación. ¿Sí? O sea, ¿cuánto tiempo tarda en pasar de 0 a 1 y cuánto tiempo tarda en pasar de 1 a 0? ¿Sí? Vamos a medir estos tiempos. Y para medirlos, pues vamos a usar otra vez los comandos measure. Ahora, ya no vamos a hacer simulación de DC, o sea, ya no vamos a hacer el barrido de DC. Entonces, pues agarro todo este código. Y les añado comentario. Y vamos a hacer el barrido transitorio otra vez. Entonces, este lo descomento. Y vamos a hacer el análisis. Vamos primero a analizar qué es lo que estamos viendo. ¿Sí? Entonces acá igual. Este print se va al análisis de DC. Entonces se va acá. Y lo comentamos. Y este print es del análisis transitorio. Entonces se va acá. Bien, vamos a simular, nada más para ver acá, dejen cierro esta gráfica. Vamos a ver la gráfica en el tiempo. Separo las gráficas y ahí está. Y pues ustedes sí pueden hacer el fondo blanco. Plot properties. No, yo no puedo. No. Bueno. No es en background, profe. Setup. General. ¿Dónde está el background? Donde estaba ahí. Pues. Pero es que este es para el editor de texto. O sea, cambiaría el fondo del editor de texto. Ah, ok. Es que nosotros tenemos otra pestaña que dice estilos de gráfico. Sí, es que ese es el detalle. Eso, según yo, nada más funciona o nada más se implementa en el 16. Este es el 15, entonces, bueno, cuando menos ahí se alcanza a ver. Sí. Bien, con eso. Ajá. Entonces, déjenme subir esto para acá. Ahí está. Listo. Ok, entonces ahí tenemos, esta es mi entrada, la roja, y la verde es la salida. Entonces queremos medir primero pues el tiempo de subida. Pregunta, aquí en la gráfica de la simulación que estoy haciendo, ¿cuántas subidas ven en la salida? 2. 2. Está esta de aquí y está esta de acá. Entonces vamos a medir el tiempo de propagación en la subida y yo digo que voy a medir el tiempo de propagación en esta subida. ¿Sí? En esta subida de aquí. ¿Cómo le vamos a hacer? Nos vamos acá al código y pues empezamos nuestro measure.
Entonces, punto MEAS. Simulación en la que estamos trabajando, transitoria. Variable, pues este lo voy a llamar tiempo de subida de A. Y la magnitud que queremos medir. Ay. Y la magnitud que queremos medir, pues es un tiempo. Ahora, para los tiempos, el simulador funciona como si fuera un cronómetro. ¿Sí? Va a funcionar como si fuera un cronómetro. Vamos a tener el evento que gatilla el cronómetro, el trigger, el que dispara que dispara el cronómetro. Ahí está. Mi evento que dispara el cronómetro. Trig. Ahí está. ¿Y quién va a disparar el cronómetro? ¿Quién va a disparar el cronómetro? Pues va a ser la salida. ¿Sí? O sea, la señal de salida es la que estamos tratando de cronometrar. Entonces, ¿quién va a disparar el cronómetro? Señal de salida. Bx. Y ahora, Bx ¿en cuál valor? Pues quedamos que vamos a medir de bajo a alto, ¿no? O sea, quiero medir cuánto tiempo tarda en pasar de aquí a acá. Entonces, empiezo a medir aquí en el bajo. Entonces, ¿el valor cuál va a ser? ¿Dónde dijimos que empezábamos a medir? A partir del 10%. A partir del 10%. Entonces, aquí le puedo poner el valor directamente o, entre comillas, 0.1 por voltaje de alimentación. Es decir, el gatillo se va a disparar o el cronómetro se va a disparar cuando la salida pase por el 10% de la alimentación. Pero necesito decirle en dónde, ¿sí? Porque va a pasar por el 10% de la alimentación aquí, 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 aquí. Entonces necesito decirle en cuál evento y qué número de evento. Otra vez, ¿dónde lo voy a medir? ¿En una subida o en una bajada? En una subida. Subida. Dijimos que esta de aquí, ¿no? ¿Y esta qué número de subida es? De las subidas que hay, ¿cuál subida es? La 2. Sí, ¿no? Porque, bueno, viene de... El principio de la gráfica venía como de esta subida. No, Pero bueno. está bajando, si se fijan. Ah, bueno, sí, sería la 1. Esta es la primera bajada y esta es la primera subida. Entonces vamos a medirlo. Rise en una subida y en la primera subida. ¿Se entiende? Sí. Y ahora, esto debería ser una sola línea, pero en Spice yo puedo continuar comandos en otra línea con el más. O sea, esto es una sola línea. Este es un comando de una sola línea, pero lo voy a poner aquí para que se vea mejor. Y luego, ya que definimos el trigger, definimos el target, ¿sí? O el final de la medición. ¿Quién me va a dar el target? El target me lo va a dar la señal que detenga el cronómetro. Y pues aquí estamos hablando todavía de la salida. O sea, tengo que medir del 10% al 90%. ¿Quién detiene el cronómetro? También la señal de salida. Entonces es Bx. ¿En cuál valor de la señal de salida se detiene el cronómetro? Empieza en el 10% y ¿dónde se detiene? En el 90%. 90%. Entonces esto va a ir a 0.9 por el voltaje de alimentación. ¿Le faltó el igual, profe? Gracias. 0.9 por el voltaje de alimentación. Espérenme tantito. ¿Apellidos? Sánchez Uribe. Sánchez. Sánchez Uribe Alan Alexis. Bien. Punto extra porque se fijó que me faltó el igual. Gracias. Y ahora, ¿dónde vamos a hacer la medición? Empezamos a medir aquí. Entonces, ¿dónde vamos a hacer la medición? ¿En una subida o en una bajada? En una subida. ¿Y en cuál subida? En la primera. En la primera, o sea, en la misma subida. Empezamos a medir en la subida 1, terminamos de medir en la subida 1.
Entonces esto va a ser rise igual a 1. Y ya. Ahí está. Vamos a ver si no tengo errores sintácticos. Corro la simulación. Ahí está. Mi tiempo de subida ahorita son 16.68 nanos. Sí, 16.68 nanos. Ahora, el capacitor de carga se utiliza para simular que conecté mi circuito a otras compuertas. Porque si conecto mi circuito a otras compuertas, pues se van a dividir las corrientes, se van a dividir los voltajes, se van a generar efectos de capacitancia parásita, inductancia parásita, etc. Todo eso lo simulo con un capacitor de 10 picos. Fíjense el tiempo. Tiempo de subida 16.68 nanos. Voy a quitar el capacitor de carga. ¿Afecta no tener el capacitor de carga? Vamos a ver. ¿Cuánto es mi tiempo de subida ahora? 6 nanos. 6 nanos. Mi tiempo de subida se triplicó porque estoy conectando un componente. Y eso es normal. Todo sistema tarda más tiempo en responder cuando tiene un componente conectado. ¿Por qué? Porque ese componente conectado, si es nada más un componente, permítanme tantito. Ok, entonces, si no pongo capacitor de carga, mi compuerta parece que va a ser más rápida. Está mal medirla. Siempre hay que medir las compuertas o cualquier circuito en el peor de los casos. Por eso ponemos el capacitor. Si le pongo un montón de compuertas pegadas a esta compuerta, ¿cuánto se va a tardar en transmitir información o en cambiar de nivel más bien? 18 nanosegundos, ¿sí? Entonces regreso el capacitor de carga y seguimos. Profe, podría... ¿Sabe por qué no me aparece el trig ni el target en la simulación? No me aparece el valor de TRA. También creo Tampoco, que profe. eso es de la versión. En la versión 15 creo que es la última versión donde reportaba el trigger y el target. Creo que a ustedes ya nada más les da el valor del measure. Bueno, entonces por eso, gracias. Sí, pero vamos a lo que queremos es precisamente el valor del measure. El trigger y el target ahorita no los necesitamos, ¿va? Ok, gracias, profe. Está bien. Bien. Y bueno, ahí está el rise, que necesitamos hacer una subida, el target, etcétera. ¿Sí? Listo. Ya encontramos el TR. Ahora, vamos a encontrar tiempos de propagación. ¿Sí? Los tiempos de propagación es el tiempo que tarda el dato de entrada en propagarse a la salida. O sea, si yo introduzco un 1 a la compuerta, ¿cuánto tiempo tarda en cambiar su salida a 0? O si yo introduzco un 0 a la compuerta NOT, ¿cuánto tiempo tarda en producir el 1 correspondiente? Ese es el tiempo de propagación. Y tenemos también dos tiempos de propagación. Tiempo de propagación de bajo a alto y tiempo de propagación de alto a bajo. ¿Sí? El alto a bajo significa, más bien de bajo a alto, significa que la salida va pasando, la entrada va pasando de nivel bajo a alto. O sea, ¿cuánto tiempo tarda en propagarse una subida? ¿Cuánto tiempo tarda en propagarse una bajada? ¿Se entiende? Sí. Bien, entonces queremos encontrar esto. Vamos a encontrar el TPLH. Me vengo para acá. Y los tiempos de propagación se van a medir del 50 al 50%. Porque se supone que mi salida ya está balanceada. Entonces, cuando mi entrada llega al 50%, mi salida debe llegar también al 50%. Este es el punto donde coincide. Vamos a ver cuánto tiempo tarda en propagarse mi señal. Y aquí pues igual añado un MEAS. .MEAS igual en transitorio. Y este va a ser el tiempo de propagación de bajo a alto de A. Y empezamos igual. Trigger. ¿Quién inicia la medición? ¿Cuál señal?
¿Entrada o salida? Quiero medir este tiempo. Así es. La entrada es la que va a iniciar el cronómetro. Voltaje de entrada. ¿En qué valor del voltaje de entrada? Al 0.5 del voltaje de alimentación. El 50%. Entonces 0.5 por el voltaje de alimentación. ¿Y dónde voy a medir? Reviso mi gráfico otra vez. Quiero medir tiempo de propagación de bajo a alto. Es decir, cuando la entrada está pasando de bajo a alto. La roja es la entrada. ¿Cuántas subidas hay? 2. 2. Ahora, podría yo medirlo en esta de acá, pero como recomendación, no midan ni en las subidas ni en las bajadas que estén aquí en la orilla. ¿Sí? ¿Por qué? En primer lugar, necesitaríamos meter un pequeño retraso para que esto no quedara aquí pegado directamente a la orilla. Sí, necesitaríamos meter ese. Y en segundo, el simulador va a precisamente simular que mi compuerta es un componente lo más real posible y los componentes, a pesar de que los tratemos como componentes lineales, pues son componentes que tienen asociadas capacitancias parásitas, inductancias parásitas, resistencias parásitas. Estos valores cambian con el tiempo y con el uso, entonces, por lo general, estos valores de aquí van a diferir de estos valores de acá. ¿Sí? O sea, aquí es cuando está mi compuerta entre comillas fría. O sea, no se ha estado usando por mucho tiempo. Y acá es ya que se, entre comillas, estabilizó la compuerta en su comportamiento más o menos normal, el simulador me va a dar otro comportamiento. Entonces, les recomiendo siempre medir o aquí o acá. Entonces, ignoramos esta. ¿Dónde tengo otra? ¿Cuántas subidas me quedan en la entrada? Si ignoro esta. Una. Una, que es esta de aquí. Entonces vamos a medir aquí, vamos a medir en esta. Y vamos a medir al 50%. Entonces, nos vamos para acá. Rise, pero ¿cuál subida es? ¿La primera o la segunda? La segunda. La segunda, entonces aquí es 2. Listo. Y ponemos el target. Permítanme tantito. Ok. Entonces, el target, ¿dónde va a terminar la medición? Si inicia aquí en el voltaje de entrada, ¿cuál voltaje termina la medición? En el voltaje de entrada también. No, el voltaje de entrada sería acá. O sea, yo quiero medir de aquí a aquí. Voltaje de salida. El voltaje de salida es el que termina la medición. Entonces, la medición termina en el voltaje de salida. Ese es el target. ¿En qué valor del voltaje de salida? También el 50%. 0.5 por el voltaje de alimentación. Y ahora, importante. Quedamos que íbamos a medir aquí, ¿no? En este. Este es el RISE 2. Y vamos a medir de aquí a aquí. Aunque se ven casi iguales, pero es de aquí a aquí. Pregunta. ¿Esta es rise o fall? ¿Es subida o bajada? Bajada. Bajada. Fall. ¿Y cuál bajada es? La 2. La segunda. La segunda. Esta es la primera bajada. Esta es la segunda bajada. Sí, entonces tengan cuidado con eso. Entonces, al fall 2. Cuando hagan los tiempos de propagación siempre deben de quedar cruzados, de un rise a un fall o de un fall a un rise. Cuando hagan tiempos de subida o de bajada deben de quedar iguales, rise a rise o fall a fall. ¿Sí se entiende? Sí. Y aquí pues esto les puede dar una pista. Tiempo de propagación de bajo a alto es al revés acá, rise a fall. ¿Sí?
Bajo a alto es de un rise and fall. Y vamos a ver si sale. Y ahí está. Mi tiempo de propagación son 12.5 nanos. Esto significa que si yo le pongo un 0 a mi compuerta lógica, tarda 12.6 nanosegundos más o menos en actualizar su salida al valor correspondiente. ¿Se entiende eso? Sí. Ahora, otra vez, ¿qué pasa si le quito el capacitor de carga? Si la pruebo en modalidad ideal, o sea, sin ninguna carga, ¿qué tan rápido responde? 12.6 nanos contra 1.24 nanos. Si se fijan, son básicamente 10 veces de diferencia. O sea, mi compuerta parecería que es 10 veces más rápida si no tuviera una carga, pero nunca va a trabajar sin carga. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces regresamos al capacitor de carga. ¿Preguntas hasta el momento? No, todo bien. Ok. ¿Podría poner de nuevo el código, por favor? En la parte que acabo de poner. Ya vi por qué. Gracias. Es que me está dando un valor muy diferente, me está dando en micros el Ah, TP. revisen. Sí. Ahí lo que puede estar pasando es esto, precisamente. Qué bueno que tienen eso. Si se fijan, el periodo, bueno, el tiempo en alto de mi fuente de entrada es un micro, ¿sí? Si les da diferencias de micros, o sea, si les da valores de micros, es que se equivocaron. Es decir, en lugar de estar midiendo de aquí a aquí, puede que estén midiendo de aquí para acá o de aquí para acá. O si es un tiempo de propagación de alto a bajo, puede que estén midiendo de aquí para acá o de aquí para acá. O incluso peor, algunos puede que les dé negativos porque se equivocaron y están midiendo a lo mejor de aquí para acá. ¿Sí queda claro eso? Sí, profe. A usted le dio 12.59 nanos, ¿verdad? Algo así. Sí. Entonces ya quedó. Gracias. Bien, ¿se entiende? Sí, profe, ¿lo podría regresar al código, por favor? Ujú. TRA era el tiempo de conmutación, ¿verdad? TR es tiempo de conmutación de subida, o sea, tiempo de subida, time rise. TPLH es tiempo de propagación de bajo a alto, o sea, tiempo de propagación de subida. Y nos faltan el tiempo de bajada y el tiempo de propagación de alto a bajo. Ya. Gracias. Ujú. Bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Cuánto le había dado, profe? ¿Cuál? El de tiempo de bajo a alto. El de propagación, 12.6 nanos más o menos. No les van a dar los mismos tiempos. O sea, les va a dar Es una que pequeña variación. me está dando 1.2 nanos. No, si le está dando 1.2, no tiene capacitor de carga. Revise su capacitor de carga. Sí, es cierto, lo comenté. Ujú. Ya. Bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Nada? Ok, si no hay ni preguntas ni dudas de comentarios, entonces, ejercicio por punto extra. Primer equipo que me encuentre tiempo de bajada y tiempo de propagación de alto a bajo, punto extra. Ya tienen tiempo de subida y tiempo de propagación de bajo a alto. Entonces, encuentren tiempo de bajada y tiempo de propagación de bajada.
Adelante. Ya tienen los comandos, extrapolen de esos comandos para obtener los otros comandos. Primer equipo que lo encuentre, punto extra. El resultado eran 22.8 nanos, ¿verdad? Y 7.93 Sí, nanos, o ¿no? sea, les van a dar alrededor de 22 y alrededor de 7. No les va a dar exactamente igual, pero sí. Ahora, Bueno. ya tienen sus tiempos ahí. Sí, ya tienen sus tiempos. Entonces, bien, ya tienen sus tiempos. Ahora, tenemos tiempo de subida. ¿Y cuánto les dio su tiempo de subida? Denme un tiempo de subida. El que sea. 16.4 nanos. 16.4 nanosegundos. Gracias. Denme un tiempo de bajada. 22.8 nanos. 22.8 nanosegundos. Gracias. Ahora, denme un tiempo de propagación. Adiós. De bajo a alto. 12.50. 12.6 nanos. 12.6. 12.6 nanosegundos. Y tiempo de propagación, denme uno de alto a bajo. 7.9 nanos. 7.1 nanosegundos. Gracias, Erendira. Ok. Ahora, ¿para qué son importantes estos tiempos? Pues estos tiempos primero me dicen cuánto tarda en responder la compuerta. Y eso lo utilizamos para encontrar un parámetro que se llama ancho de banda. El ancho de banda es la frecuencia máxima a la que puede responder su compuerta. Y esto pues lo encontramos como el inverso del periodo o del peor periodo que tengan en su compuerta, o el peor tiempo, ¿sí? De su peor tiempo. ¿Este tiempo cuál es? Pues es de todos los tiempos que encontraron, el más grande. ¿Cuál es el más grande de todos estos tiempos que tengo aquí en pantalla? 22.8 nanos. 22.8 nanosegundos. Aquí los datos que me dio Erendira me dicen que su compuerta, el tiempo o la acción más lenta que ejecuta, la acción más lenta que puede ejecutar esa compuerta es pasar de 0 a 1. ¿Sí? El tiempo de, no, perdón, de 1 a 0, el tiempo de bajada. Es lo que tarda más en hacer de todas estas operaciones. Entonces, esta operación, pues es la que va a definir el límite de frecuencia de mi compuerta. ¿Por qué? Imagínense que yo tengo una señal que cambia de valor más rápido que esto. ¿Sí? Por ejemplo, digamos una señal que cambia de valor cada 15 nanosegundos. ¿El tiempo de propagación de alto a bajo va a poder seguir ese valor? Sí. O sea, mi tiempo de propagación de bajo a alto es más rápido que el tiempo que tarda la señal en cambiar, no hay problema. Tiempo de propagación de bajo a alto es más rápido todavía que el tiempo que tarda la compuerta, que tarda la señal en cambiar de valor. Pero mi tiempo de bajada es más grande que el tiempo que tarda la señal en cambiar de valor. ¿Qué significa esto? Pues lo que va a significar es que, déjenme ponerla acá. Lo que va a significar es que si esta señal roja de entrada fuera más rápida,
Lo que va a suceder es que la salida va a estar cambiando de nivel, va a empezar a cambiar de nivel, va a venir por aquí y la entrada, perdón, ya cambió de nivel otra vez. Entonces, tiene que alcanzarla. Vuelve a subir, vuelve a subir, vuelve a subir y a lo mejor va por aquí y luego volvió a cambiar de nivel la entrada. Entonces, tiene que volver a alcanzarla y luego va a cambiar de nivel por acá. Y mi salida o mi compuerta no va a poder estar respondiendo a la velocidad a la que está trabajando la entrada. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ¿cuál es la frecuencia de esa señal? Pues sacamos el inverso, ¿sí? ¿Cuánto es el resultado de esto? ¿Cuánto es el inverso de 22.8 nanosegundos? ¿Qué frecuencia les da? 43.85 megahertz. 43.85 megahertz. Listo. Es 43, profe. Se me fue el 3, gracias. 43.85 MHz. Eso significa que una señal de entrada, o sea, un pulso cuadrado que tuviera una frecuencia mayor a 43.85 MHz, mi compuerta ya no puede responder a esa señal, ¿sí? Mi compuerta ya no va a poder producir los cambios de nivel conforme los está solicitando la entrada. Ese es mi ancho de banda. ¿Se entiende? Sí. Bien. Ok. Preguntas hasta el momento. Entonces aquí solamente tenemos que agarrar el parámetro más alto y sacarle el inverso para la frecuencia. Y ese Sí. es el ancho. Para todo lo que me van a reportar de sus compuertas, siempre peor de los casos. Siempre, siempre, siempre. Y eso es norma para diseño ya profesional. O sea, siempre, siempre, siempre al cliente le reportas el peor de los casos. ¿Sí? Está bien, gracias. Ujú. Siempre. Que pues hay algunas compañías deshonestas que reportan ideales o reportan promedios, entonces ahí no está bien, pero siempre se les supone que se debe reportar peor de los casos. Ok, preguntas, comentarios, dudas. Bien, seguimos entonces. Vamos a ver el layout de la compuerta NOT. Sí, vamos a empezar el layout de la compuerta. Otra vez, tengo mi diagrama esquemático de la compuerta. Al plano no le voy a poner los capacitores y pues obviamente tampoco van a llevar las fuentes. Entonces, en el plano lo único que me interesan son los transistores. Ahora, aquí está mi plano de mi diagrama esquemático de la compuerta NOT. Ahora, para hacer los planos se van a utilizar, dijimos que vamos a utilizar celdas estándar. Y las celdas estándar requieren que yo les deba a ustedes como requerimiento varias dimensiones, ¿sí? Les voy a dar el alto de la celda, les voy a dar el alto de pozo y les voy a dar un grosor de riel, ¿sí? Este pozo es donde vamos a depositar los transistores P, ¿sí? Vamos a poner los transistores P aquí. ¿Por qué van en un pozo? Pues porque los transistores P necesitan un sustrato N y mi oblea es sustrato P. Entonces tengo que hacer una zona con un sustrato especial para poder poner los transistores. Y pues vamos a empezar con esto, ¿sí? ¿Cuáles son los pasos? Primero, definir el ancho provisional de la celda. Les voy a dar unas especificaciones acá. Y cerré. Ahí está. Vamos a darles especificaciones. Les voy a dar el alto al pozo, no, el alto de la celda, y vamos a hacer una celda precisamente para los transistores que acabo de hacer. Entonces déjenme revisar estos transistores que menciones tienen. Vamos a ver. ¿Cuántos lambdas son? 23.1. Son 23.1 entre 0.3 son 77 lambdas, 150, 160, va. Entonces vamos a hacer una celda con una altura de 160 lambdas. Ahí está. Luego vamos a darle una altura al pozo
pues la vamos a dejar de la mitad, ¿sí? De 80 lambdas. Siempre, siempre, siempre que yo les omita el dato de la altura al pozo, es la mitad de la altura de la celda. ¿Sí? Ahí está, altura al pozo. Y vamos a darle un grosor de riel de 10 lambdas. Lambda. Listo, ahí está. Bien, entonces, pues vamos a diseñar nuestra celda con estas dimensiones. Y este no lo cierro, nos vamos por acá, abrimos otra vez el plano. Sí. Y vamos a empezar. Ya la clase anterior habíamos empezado a trabajar con nuestros transistores, entonces cell, new, y vamos a hacer la compuerta not. Entonces le pongo not. Listo. Ahora, ¿cuáles son los pasos para hacer una celda? Primero, vamos a definir el cell outline. ¿Sí? Cell outline. El cell outline es una capa que no se fabrica y nada más me sirve a mí como diseñador, como guía. ¿Sí? Bien, entonces, cell outline. Escojo la herramienta de dibujo de cuadraditos o de cajas. Listo. Ahí está mi cell outline. Primer paso, ya que, bueno, siguiente paso, después de que puse mi cell outline, darle dimensiones. Ya sé que la altura, pues es la de la celda, 160 lambdas. Ahora, ¿cuánto va a ser el ancho? Era lo que venía en la diapositiva. Vamos a definir un ancho provisional. Los anchos para sus celdas, les voy a poner la restricción a ustedes de que deben ser siempre múltiplos de 10 lambdas. O sea, una celda puede tener un ancho de 10, de 20, de 30, de 40, de 50, de 60 lambdas, pero no pueden tener tamaños intermedios. ¿Sí? Siempre un múltiplo de 10. ¿Queda claro eso? Sí. Bien. Entonces, control E. ¿Y cuál va a ser el ancho? Pues aquí, de pura casualidad, ya me quedó de 30 lambdas. Lo voy a dejar de 30 lambdas. Y la altura tiene que ser la que yo les especifiqué, 160 lambdas. Entonces, aquí 160 lambdas. Fíjense que tengan bottom left corner and dimensions. Y aquí lo mandamos al origen. 0 y 0. Profe, ¿cuál oprimió para control qué? Control E para sacar las propiedades de la cajita. Ok. X left 0, Y bottom 0, width 30 y height 160. Width 30 y height 160. Y pues vamos a... Listo, aquí está mi origen, es esta crucecita. Y ahí está mi celda, ¿sí? Listo, ahí está, ese churro es la celda. Profe, X2, ¿qué era? Perdón, disculpe. No, bottom left corner and dimensions. X en 0, Y en 0, Ujú. ancho de 30 y altura de 160. Ok, ancho de 30 y 160. Gracias, profe. Ujú. Bien, listo. Ya está mi cell outline. ¿Qué sigue? Vamos a hacer pues las capas que faltan. La altura al pozo de 80. ¿Sí? Mi altura del pozo de 80. Eso significa, vamos a escoger acá, n well es el pozo. N well es el pozo. E igual hago una cajita de pozo. Ahí van los transistores P. Control E. Y el pozo debe tener el mismo ancho que la celda. 30. Y la altura, pues aquí se las estoy especificando que son 80. Entonces, 80. Aceptar. Listo. Y luego, metal 1. Vamos a hacer los rieles de alimentación. Escojan metal 1.
cajita, hago mi riel, control E. El ancho debe ser el ancho de la celda, 30. Y el alto es el grosor de riel, de 10 lambdas. Entonces, 10. Listo. Y necesito dos rieles. Uno para BDD arriba y uno para BSS o tierra abajo. Entonces, lo selecciono. Control C, Control V. Listo. Ahí están mis materiales iniciales. Continuamos. Ahora tengo que alinear esto adentro de mi cell outline. ¿Cómo le voy a hacer? Clic sobre el pozo. Se remarca, entonces está seleccionado el pozo. Shift y sin soltar el Shift, clic adentro del cell outline. Se remarca el cell outline. Entonces vamos a usar las herramientas de alineación. ¿Sí? Las herramientas de alineación son estos botones azules que están aquí. Los botones van a alinear los materiales que haya escogido con respecto al último material que haya escogido. ¿Sí? Entonces, escogí primero el pozo y luego escogí el cell outline. Entonces, va a alinear el pozo con respecto al cell outline. Alineamos al centro, es este botón de aquí que parece una brocheta, al centro. Y voy a alinear al tope. Mi pozo tiene que quedar siempre pegado arriba. Entonces, aquí en este icono, al tope. Listo. Puedo seleccionar varios materiales, por ejemplo, arrastro todo alrededor de los rieles, selecciono el cell outline y le digo, céntramelos. Listo. Y selecciono un riel, selecciono el cell outline y le digo, alínealo al tope. Ahora, selecciono el otro riel, selecciono el cell outline y le digo, mándalo al fondo, que es este icono de aquí. Y listo. Ahí está mi celda. Sí, al menos el cascarón de mi celda. No tiene ningún transistor, pero ahí está el cascarón de mi celda. Profe, si no me aparecen esas opciones de mover las cosas, ¿se pueden agregar o...? Sí, tienen que aparecerle. En A View, mm, le da clic en Toolbars y aquí están las barras de herramientas que debe de tener. Debe tener la estándar, la de dibujo, la de edición, la de verificación, el Layer Palette y esta que estamos usando es el Alignment Toolbar. Ay, a ver. Ah, ya me apareció. Gracias. Ujú. Bien. ¿Listos todos?
Bueno, aquí están los pasos. Definimos el ancho provisional de la celda, 30. Dibujamos el perímetro con Cell Outline. Dibujamos los rieles de alimentación con Metal 1. Dibujamos el pozo usando NWell. Y vamos ahora a dibujar los transistores NMOS y PMOS. Sí, es el siguiente paso. Bien, y pues reviso mi transistor. Vamos a hacer el NMOS primero. El N. ¿Cuáles son sus dimensiones? El NMOS tiene un largo de 0.6 micros, entonces lo anoto por acá. Largo del transistor N son 0.6 micrómetros. Y esto es igual a ¿cuántos lambdas? Quedamos que un lambda son 0.3 micros, entonces dividan 0.6 entre 0.3, ¿cuánto les da? 2. 2 lambdas. Y luego, el ancho del transistor N va a ser igual a 6 micrómetros. Dividan 6 micrómetros entre, bueno, dividan 6 entre 0.3, ¿cuánto les da? 20. 20. Entonces, el ancho de mi transistor N son 20 lambdas. ¿Se entiende? Sí. Bien. 6, 7. Ok, entonces vamos a hacerlos. Bien, quedamos que los transistores iban a quedar rotados 90 grados, o sea, estaban de lado porque los estamos viendo desde arriba. Entonces, la longitud en realidad se va a convertir en el ancho del transistor. Y el ancho se va a convertir en el alto del transistor. Voy a hacer entonces mi transistor P. Mi transistor N. Selecciono poli, selecciono herramienta de dibujado de cuadrito. Listo, ahí está mi poli. Control E. Entonces, el ancho son 2 lambdas. Ancho de 2 lambdas. Listo. Y el alto, height, van a ser 20 lambdas. 20 lambdas. Listo. 2 por 20. Y ahí está. Esa salchichita es el canal de mi transistor. ¿Sí? Entonces, igual la selecciono. La selecciono el cell outline. Y me la traigo al centro. Y la bajo. Alt y trackpad. No, pero güey, en Linux no puedo. Alt. No, vamos a la ventana en Linux. Bueno, acabo de descubrir que el scroll de mi ratón no sirve. Bueno, el scroll sí, el botón central es el que no sirve. Y yo no puedo usar el Alt y desplazar que ustedes usan porque en Linux muevo las ventanas con ese comando. Entonces, no puedo. Bueno, lo voy a desplazar desde aquí. Control M. Y-bottom. Vamos a mandarlo a 10. Listo, ahí está. Bueno, me quedó un poquito muy abajo. 15. Listo, ahí está mi transistor N. Ya va agarrando. Bueno, al menos ya tengo
la compuerta centrada en mi celda. Bien, ¿qué sigue? ¿Qué material seguía cuando hicimos el transistor? El activo. ¿Sí? Ya tenemos la salchichita, vamos a ponerle el pan. Entonces hago mi activo. ¿Sí? Listo, ahí está mi activo. Y para el activo, ¿sí? Voy a tener aquí reglas de diseño. Y bueno, no soporta la ñ esto. Reglas de diseño. ¿No le sale aunque lo ponga con la diagonal inversa y el apóstrofe, profe? Mm, sí, pero me da Ah, no, flojera. la virgulilla. Ajá. Sí, no, así lo voy a dejar. Ok. Reglas de diseño. Ahora, reglas de diseño. Para el activo, estas van a ser las reglas de diseño. El ancho de mi activo, el ancho de mi activo ahí está. El ancho de mi activo es el ancho de mi poli más 11 lambdas. Aquí, reglas. Es el ancho del poli más 11 lambdas. Y el alto va a ser el alto del poli. Ahí está. Entonces, pues vamos por el activo. Lo selecciono. Ancho. ¿Cuánto tiene de ancho mi poli? ¿Cuánto tiene de ancho la salchichita? 2, 2. ¿Y 11? 13, 13 lambdas. ¿Cuánto tiene de alto? 20, 20. Y ya, listo. Y los centros. Selecciono el activo, selecciono el poli y los centro. ¿Sí? Ahí está. Y luego selecciono el NSelect. ¿Sí? Para que sea un transistor N debe llevar NSelect. Hago mi capita de NSelect. Y la vamos a hacer ahorita del mismo ancho, del mismo tamaño que el activo. De 13 por 20. Aceptar. Y pues selecciono cualquiera de estas y le doy que las entre con respecto y ahí está. Ahí ya casi está terminado mi transistor. Ahora, aquí tenemos un problema. ¿Sí? Aquí tenemos un problema que no puedo... Ah, por fin. Ya funciona el track. Vamos a ver. Si ya funciona mi trackball. No, parece que no. Creo que me está diciendo que la batería está muy baja. Okay.
Bueno, seguimos usando el ratón chafa. Bien. Ok, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Si aquí están los diseños y pues todas las capas coinciden perfectamente entre ellas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Estamos hablando de que estas capas o estos componentes se están fabricando al orden de los micrómetros o incluso de los nanómetros para las tecnologías más nuevas. Entonces, la precisión a esos niveles de escala es muy difícil de lograr. ¿Qué pasa si, por ejemplo, no sé, hay una pequeña vibración de la Tierra o pasa un pájaro por encima de la fábrica donde están haciendo circuitos integrados o alguien voltea a ver directamente las capas fotolitográficas? Se puede dar esto. Este lo voy a mover para arriba. ¿Qué pasa si se desalinea la capa del poli? Si se fijan, las terminales van a ser corto, ¿sí? Entonces, esto deja de funcionar como un transistor. Mis terminales aquí están haciendo un corto, este ya no es un transistor. Por lo tanto, para prever estos problemas, para darle seguridad a los diseños, se usan las reglas de diseño. Aquí ya vimos una con el activo, pero vamos a ver ya las reglas propiamente. Para el poli, sí, aquí tenemos el activo, voy a poner el poli, no sé qué, reglas, poli. ¿Y cuáles van a ser las reglas para el poli? Profe, agregó una capa arriba del poli y del Activo, activo, ¿verdad? N-select, sí. Ok. Para el poli, el ancho del poli va a ser igual a la longitud de mi transistor, pero en lambdas, ¿sí? La longitud del transistor, pero en lambdas. Ahí está. Y el alto del poli va a ser igual al ancho del transistor en lambdas, pero más 2 lambdas. ¿Sí? Entonces, para el poli ancho, 2 lambdas. La longitud de mi transistor son 2 lambdas. Listo, ya cumplimos con esa regla. Y el alto es la W, que serían 20 lambdas, pero más, bueno, aquí son no 2 lambdas, son más 4 lambdas. Tiene que sobresalir 2 por arriba y 2 por abajo. Van a ser 4 lambdas. ¿Sí? Entonces, 20 lambdas más 4 lambdas, ¿cuánto es? 24 lambda. 24 lambdas. Entonces selecciono el poli y le damos sus nuevas dimensiones, que son 24 lambdas. Y tiene que sobresalir 2 por arriba y 2 por abajo del activo. Entonces selecciono el activo, lo centro y listo. ¿Para qué? Precisamente para que si se da el caso que les mostré ahorita, donde se mueve esta capa y no se queda, por ejemplo, por aquí 13, 14. Si se mueve un poquito para arriba mi capa, mi transistor sigue siendo un transistor. O si se mueve un poquito para abajo mi capa, mi transistor sigue siendo un transistor. ¿Se entiende? Sí. Y luego seleccionamos, esta es la salchichita, este es el pan y seleccionamos la servilleta, que sería el N-select. En el caso de cualquier select, el ancho del select va a ser el ancho del activo, también el alto del activo, más 4 lambdas.
Entonces, 13 más 4, ¿cuánto es? 17, 17. 20 más 4, ¿cuánto es? 24. 24. Y pues ya nada más lo centro. Y listo. Es decir, el poli debe sobresalir del activo 2 lambdas por arriba y 2 lambdas por abajo. Y el select debe sobresalir del activo 2 lambdas por cada lado. ¿Sí? Aquí tenemos pan, salchichita y servilleta. ¿Se entiende? Sí. Bien, ¿preguntas? No, pero todo claro. Ok. Guardo y si ya no hay preguntas, pues entonces vamos a dejarlo hasta aquí y ya la siguiente clase continuamos. Sería todo por el día de hoy y nos vemos el jueves. Pasen buena mañana. Gracias, profe. Buen día. Igual. Profe, si va a subir esta clase a YouTube, ¿verdad? Sí, todas. Ah, bueno. Bien, gracias. Por nada. Tenga buen día. Gracias. Igual.